Recuerden tener su libro a la mano. Vamos a estar trabajando de la página 403 a la 405. Voy a empezar con ustedes con el voto a la mujer, ¿sale? Entonces, aquí tenemos que al principio de los tiempos la mujer era considerada como una persona que no tenía raciocinio propio, es decir, que todo lo que ella decidía era por un hombre. Entonces decían que no era necesario que la mujer votara o que no era viable que la mujer votara, porque en realidad todas sus decisiones las tomaba con base a la persona o al hombre que estaba de su lado. Entonces, ¿para qué darle el voto a una persona que podía ser manipulable fácilmente o que en realidad no tenía decisión o criterio propio? Entonces, esta era la idea que se tenía durante varios años atrás, y ustedes saben que la marginación a la mujer ha tenido muchos años y que se ha luchado para que podamos conseguir los mismos derechos que tiene un hombre. Entonces, muchas mujeres empezaron a buscar el hecho de que la mujer tuviera voz y voto, y entre ellas está esta mujer que van a ver aquí, es Elvia Carrillo Puerto. Ella fue una de las primeras mujeres que tuvo un cargo político en México y estuvo muy envuelta en el movimiento del voto a la mujer. Ella trató de que las mujeres se levantaran para que pudieran obtener el voto. Y no fue hasta 1953 con este presidente que ustedes ven ahí. ¿Alguien me puede decir, según su lectura, quién es él? Es Adolfo Ruiz Cortines. Así es, Alexa, muy bien. Entonces, es Adolfo Ruiz Cortines y es durante su sexenio que se le da el voto a la mujer, ¿sale? La primera mujer que entra a un cargo político es Aurora Jiménez en 1955. Entonces, no es hasta 2 años después que, eh, que entra la primera mujer a un cargo político, ¿sale? Entonces, esta es la situación que ocurre. Después de ahí, las mujeres están muy involucradas en la política, empiezan también a apoyar en las marchas y todo eso. Y es después de esto, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos el voto de la mujer en 1953, entra la primera mujer en 1955 y posterior a esto empiezan los movimientos estudiantiles. Ustedes vieron un documental, ¿sale? Con ayuda de su documental y del libro me van a decir ¿cuál era el contexto internacional en el 68? ¿Qué pasaba en la forma internacional que afectó a México para comenzar a tener estos revueltos estudiantiles? La Guerra Fría. Entonces fueron los que estuvieron ahí involucrados. Estados Unidos de América. Estados Unidos decía que Rusia, sí, Etienne, muy bien. Cuba. Estaban involucrados Cuba, Estados Unidos y Rusia, porque Estados Unidos decía que Rusia estaba guardando sus misiles en Cuba y que lo podía atacar en cualquier momento, ¿sale? Entonces, esa es parte de la Guerra Fría. ¿Para qué evento importante se preparaba México? Las Olimpiadas, ¿no? ¿Es verdad? Sí. Ok. Se preparaba para las Olimpiadas de 1968. Ahora ustedes sabrán que en las Olimpiadas viene muchísima gente, entonces se percibía o se esperaba un ingreso económico muy alto por las Olimpiadas del 68. Entonces, tenemos a nivel mundial la Guerra Fría involucrándose a 3 países muy fuertes, que era en este caso Rusia, Estados Unidos y Cuba. Aquí tenemos también que México se preparaba para las Olimpiadas, que era un derrame económico muy alto y por ende pues el gobierno no quería perder esta situación, ¿verdad? Durante ese tiempo teníamos dos formas de ver el mundo totalmente diferentes. Por un lado teníamos a todos aquellos que tenían un pensamiento que se le llama occidental, pues, y otros que tenían un pensamiento socialista, ¿sale? Entonces, les puse unas imágenes aquí con vaquitas para que a ustedes se les hiciera más fácil entender la diferencia entre las ideas occidentales y el socialismo que percataba. Tienen 2 vacas, venden una y con la plata compran un toro. Tu rebaño se multiplica y la economía crece. Luego vende el rebaño y te retiras a vivir de tu renta. Ok, las ideas, gracias Megan, las ideas capitalistas se basan en reproducir dinero. Entre más dinero genere, entonces es mejor. Y se basa también en la competencia. Aquellas personas que tengan o que estén más involucradas, que trabajen más, que estudien más, entonces van a ser las que van a obtener más dinero, más cosas, más
pues más lujos, ¿no? Entonces, toda la idea capitalista se basa en la idea de la competencia. Entre más trabajo, entre más estudio, entre más hago, entonces voy a tener más dinero que los demás. Entonces, ¿por qué tengo gente pobre? Pues las personas pobres no se están esforzando al mismo nivel. Esa es la forma o la idea capitalista que se tenía en el occidente. Ahora, por otro lado, tengo el socialismo, que es en lo que estaba involucrado Rusia y en lo que estaba involucrado Cuba. Y aquí, Ángel, ¿me puedes ayudar a leer lo que dice abajo de socialismo? Socialismo. Si tienes 2 vacas, le regalas una a tu vecino. Ok, muy bien. Entonces, aquí nos dice que todos tenemos que tener por igual los mismos bienes materiales, ¿sale? Si todas las personas tienen una casa, todas vamos a tener el mismo tipo de casa, el mismo tipo de carro, el mismo tipo. No hay competencia como tal, sino todos vamos a trabajar y todos vamos a generar un ingreso, pero ese ingreso va a ser a nivel país y lo vamos a dividir para que todas las personas podamos tener lo mismo, ¿sale? Entonces, esta se basa en relaciones con la competencia y esta se basa en relaciones con igualdad. Entonces, ellos querían cambiar la forma política que tenía nuestro país porque pensaban que no era la más óptima, ¿sale? Entonces, todos decían, no queremos olimpiadas, en realidad queremos una revolución que cambie la forma del gobierno de México, que cambie la forma en la que nos estamos relacionando entre personas. Entonces dice México 68, año de la represión, ¿sale? Entonces, en estas imágenes podemos observar cómo los estudiantes se manifestaban de forma pacífica. Ahora, siguiente pregunta, chicos. ¿A qué escuela entraron las autoridades entre el 26 y 29 de junio? Ay, perdón, ¿tú ¿El dijiste poli? UNAM? Sí, yo dije una. Gracias. ¿El Entonces, Politécnico? no, primero entraron a la UNAM, chicos. Entraron a la Prepa 1 y entonces se supone que todas las universidades, especialmente las universidades como la UNAM y el Poli, tienen cierta autonomía. Entonces, no pueden entrar autoridades y menos de forma violenta. Entonces, lo que pasa durante este tiempo es que en la preparatoria 1 entran el ejército con un bazucazo, ¿sale? Entonces le ponen un bazucazo a la puerta, entran las autoridades y de repente tengo muchas personas del ejército dentro de la universidad tratando de reprimir a los estudiantes que estaban dentro de la marcha o que eran aquellos que hicieron el consejo de huelga. Se une a la protesta estudiantil, perdón. El rector de Pues sí, chicos, el rector de la UNAM se une después de esto que entran las autoridades, violan la autonomía de la UNAM, entonces dice, no, pues, ¿qué está pasando aquí? Entonces, en ese entonces el rector de la UNAM era Javier Barrios Sierra y él se une a esta marcha. Entonces, no nada más tenemos estudiantes, también tenemos personajes importantes. En esta foto ustedes van a observar, él fue el rector de la UNAM durante ese entonces, que es Javier Barrios Sierra, es él, y él se une a la protesta estudiantil. Entonces, no nada más tenemos estudiantes, tenemos el rector, personas importantes, maestros, familiares de los estudiantes, todo tipo de personas que se unen a esta marcha. El 12 de agosto se crea el Consejo Nacional de Huelga, en donde se unen las instituciones más importantes de México, en este caso, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de Chapingo, se unen también universidades privadas, entonces tengo todas las universidades públicas y universidades privadas trabajando para exigir al gobierno una diferencia en el tipo de gobierno que estábamos teniendo. Esta imagen que ustedes ven es cuando entran el 18 de septiembre a la UNAM. Y esta es una foto de cuando toman las instalaciones del casco de Santo Tomás y este es el Instituto Politécnico Nacional, ¿sale? Entonces, después de tanta represión que estaban viviendo los estudiantes, de hecho, a muchos de ellos los llegaron a matar dentro de su salón de clases, entraba el ejército y a las personas que estaban a cargo del movimiento dentro de su salón de clases, enfrente de sus compañeros, enfrente de sus maestros, los llevaban a acribillar. Y esto era para generarles miedo a los demás estudiantes, pero esto hizo que pues los estudiantes siguieran su lucha más fuerte. Esto fue
hasta el 2 de octubre de 1968. Esta imagen que ustedes ven es la Plaza de las Tres Culturas, cuando en Tlatelolco, obviamente con la marcha. Si ustedes se dan cuenta la cantidad de estudiantes que había, y recuerden, no nada más eran estudiantes, tenemos maestros, familiares. En ese tiempo los estudiantes llevaban hasta sus papás, hermanos. Durante esa marcha había personas de la tercera edad, bebés, niños, de todo tipo de personas, de todo tipo de edades, ¿sale? Entonces, seguimos con 2 preguntas más. ¿Cuál es el nombre del batallón que inicia la matanza de Tlatelolco, chicos? El batallón Olimpia. Muy bien, Joana, el batallón Olimpia. Entonces, tenían a personas que estaban vestidas como estudiantes y que estaban involucradas ahí en la marcha para observar qué estaban haciendo los estudiantes. Perdón, el batallón de Olimpia fue empezar a soltar balazos para que las personas dijeran, pues fueron los estudiantes los que empezaron esta pelea, y para esto ya tenía personas francotiradores en las iglesias, en departamentos, en todos lados. Entonces, esto fue, si ustedes ven el lugar, fue como una trampa total porque todo está encerrado y tengo en los edificios francotiradores, en las iglesias y en todos lados, todo alrededor tenía francotiradores y entonces las personas quedaron totalmente encerradas, ¿vale? Entonces fue una situación muy fuerte la que se vivió durante este tiempo. Las personas que también lograron capturar, ¿a dónde fueron llevadas? A un campo militar. Al campo militar número 1. Esta es una foto de cómo empezaron a reprimir a los estudiantes y se dan cuenta cómo están todos los militares y los estudiantes no iban armados, entonces fue una matanza total. ¿Qué presidente estuvo durante este periodo? Gustavo Díaz Ordaz. Muy bien, Yalef, y muy bien, Lisette. Gustavo Díaz Ordaz, exactamente. Entonces, aquí tengo una foto de Gustavo Díaz Ordaz, para que lo conozcan, lo vean. Gustavo Díaz Ordaz fue a juicio para poder esclarecer todo lo que había pasado en el movimiento del 68, sin embargo, nunca fue juzgado y nunca se le hizo pagar por lo que había pasado con los estudiantes. Y bueno, las Olimpiadas siguieron su rumbo, imagínense, pues ya los estudiantes ya tenían muchísimo miedo, todas las personas que estaban en este tipo de marchas ya tenían miedo, entonces no quisieron seguir con ese tipo de huelgas, y entonces se generaron las Olimpiadas del 68 sin ningún problema. Quedan 2 guerrillas. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 2 guerrillas que quedan? La urbana y la guerrilla rural. Exactamente, tengo 2 tipos de guerrillas, la guerrilla urbana y la guerrilla rural. La guerrilla urbana era la que estaba en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Tuvo un gran alcance, pero ellos sí eran muy violentos. Lo que hicieron para poder ser escuchados fue violentar a las personas de cargos altos en la política, los secuestraban. Y tenemos la guerrilla rural, que empieza en la Sierra de Guerrero. Ellos eran campesinos y profesores que en realidad luchaban por tener mejores condiciones de vida.